Hola chicos y chicas, en esta ocasión haremos torta de chorizo con jamón y quesillo o queso Oaxaca. Y aquí los ingredientes: yo voy a ocupar un virote, pero ustedes pueden ocupar telera también. Vamos a ocupar jamón, chorizo, quesillo o queso Oaxaca, aquí yo ya lo deshebré. Y también vamos a ocupar un jitomate, crema ácida, cebolla, y también vamos a ocupar chiles jalapeños ya rebanaditos. Nos vamos a ahorrar el trabajo y como pueden ver aquí yo ya los tengo en rajas. Y también, bueno, este ingrediente al gusto o lo pueden omitir. Ya que tenemos todos los ingredientes, vamos a comenzar a rebanar la cebolla. Y bueno, les recomiendo que hagan las rebanadas gruesecitas, porque bueno, vamos a sofreírlas un poco. Y también vamos a rebanar el jitomate también en rebanaditas gruesecitas, para que cuando lo pongamos en la cacerola no se nos vaya a desbaratar. Así es de que las rebanadas un poco gruesecitas. Nuestro primer paso va a ser dorar, cocinar bien el chorizo. Y bueno, si les toca como en este caso que está oreadito, bueno, tiende a que el pellejito se pegue y hay que quitarlo con mucho cuidado, pues en este caso con un cuchillo, para que bueno, quitar lo más que se pueda a lo que es la tripita que envuelve el chorizo. Y debido a que bueno, como ustedes pueden ver, está muy delgadita, ya se secó, entonces pues se pega. Ya que lo tenemos listo, lo vamos a llevar a freír. Como pueden ver, hay que separarlo muy bien, y también el fuego bajito, chicos y chicas, para que no nos vaya a salpicar toda la estufa, porque bueno, tiende a brincar. Y muy importante, cuando escojan el chorizo, la longaniza, vean que no tenga mucha grasa. Como ustedes pueden ver, tiene poquita grasita. Cuando lo retiremos de la cazuela, ustedes van a ver que es un chorizo de buena calidad, debido a que no tiene tanta grasa. Aquí pueden ver, realmente salió muy poquito de grasa y ya está listo. Lo vamos a retirar y a tener reservado para cuando lo vayamos a necesitar. Ahora en la grasita que nos quedó ahí en la cacerola vamos a poner la cebolla para que quede un poco desflemada, ¿verdad? Queremos que no esté tan fuerte, que no esté picosa y que quede rica. Así es de que por eso la vamos a sofreír un poco aquí en la cacerola. Y hay que checar que cuando esté suavecita ya la podemos retirar. Y como ustedes pueden ver, aquí le quito las orillas porque estas partes son más delgadas y a veces quedan un poco duritas para masticarse. Así es de que le quitamos esas orillitas que se soltaron. Y chicos y chicas, se me hace agua la boca porque de verdad esta torta queda deliciosa. Y bueno, aquí como pueden ver, vamos a estar volteando la cebolla para que se sofría un poco, que quede suavecita. Cuando veamos que ya está en su punto, pues vamos a retirarla.
aquí vamos a ponerla. Y también vamos a guisar un poco el jitomate, esto para que pues no quede tan ácido, ¿verdad? Para mi gusto, así un poquito guisadito el jitomate sabe muy rico, les va a encantar. Y sobre todo también suave para comer. Aquí, como pueden ver, le pongo un poquito de sal para que no salga desabrido el jitomate. Como ya les comenté, sal al gusto. Si ustedes no le quieren poner sal, pues ahora sí que va a ser a su gusto. Y bueno, aquí hay que voltear, ¿verdad? Por eso les comentaba yo que hay que hacer las rebanadas un poco gruesecitas para que no se nos desbarate el jitomate al estarse cocinando aquí en la cacerola. Como pueden ver, aquí le hago un espacio para ahorita poner ahí el jitomate en nuestro plato de guarnición. Si ustedes quieren ponerle mantequilla, un poquito de grasa, pues va a ser a su gusto. Para mí fue suficiente. Y bueno, nuestro siguiente paso es partir el pan. En este caso yo les comentaba, voy a utilizar virote. Ustedes pueden utilizar telera, que por aquí les voy a dejar la tarjetita para que ustedes la preparen en su casa. Les va a encantar, la telera sale deliciosa. Y bueno, vamos a ocupar la parte de abajo del pan y le vamos a agregar la crema ácida. Si ustedes quieren ponerle mayonesa o mantequilla, ya va a ser a su gusto. Para mí el sabor que le da la crema ácida a esta torta es deliciosa. Y bueno, aquí ustedes pueden poner la cantidad de quesillo o queso Oaxaca al gusto. Como pueden ver, yo la llevo a la cacerola, la parte de abajo del bolillo, ustedes pueden ver la forma. Y vamos a deshacer lo que es el quesillo, porque bueno, si a ustedes les gusta que no esté derretido, es la palabra correcta, derretido, bueno, entonces pues no hagan este paso. Pero si a ustedes les gusta que quede derretido, pues entonces hagan esta torta siguiendo el paso a paso. Les recomiendo también utilizar una cacerola de teflón para que pues no se les vaya a pegar, ¿verdad? Porque es muy importante el tipo de cacerola. Como pueden ver, miren, rápidamente ya está derretido el queso y vamos a preparar la torta. Como pueden ver, aquí me ayudo de la palita porque de todas maneras sí queda un poco pegadito ahí. Y lo vamos a dejar un ratito para que se dore un poquito el pan por la parte de abajo, y mientras vamos preparando nuestra torta. Como pueden ver, aquí ya tengo el jamón a la mano y vamos agregando el chorizo. Igual ustedes pueden ponerle la cantidad que ustedes gusten. Yo en esta ocasión voy a hacer 2 tortas. Así es de que bueno, miren, aquí le agrego el chorizo. También le vamos a poner el jamón. Ustedes pueden agregar la cantidad de todos estos ingredientes a su gusto. También le vamos a poner el jitomatito, que queda delicioso guisadito, y también la cebollita. Yo le pongo mucha cebolla porque esta cebollita queda muy rica. Ay, chicos, se me hace agua la boca y disculpen. También vamos a ponerle el chile jalapeño, que como les comento, este ingrediente pues al gusto, o lo pueden omitir. Y bueno, ya que la tenemos lista, miren, me quise ayudar de la palita, pero como tiene quesito, pues como que no entra muy bien.
Si ustedes tienen otro tipo de palita, pues se les va a facilitar para retirarlo. Y vamos a nuestro siguiente paso. Vamos a la parte de arriba de del pan, vamos a ponerle crema, cantidad al gusto también, y la ponemos a que nuestro pan se caliente, y vamos a utilizar esas pequeñas esos pequeños residuos que nos quedaron para que se integren a nuestro pan. Y de esta manera también calentamos el pan, porque pueden ver, miren, está muy suavecito. Y aquí tenemos todo listo, y vamos a agregarle para que quede nuestra torta jugosita, le vamos a poner crema. Esto nos va a ayudar a que nuestra torta quede deliciosa, jugosita, que no esté muy seca. Y pueden ustedes también agregarle algunas salsas si ustedes gustan. En mi caso pues le pongo crema, le pusimos un poquito de sal para que, bueno, ese sabor, ya saben, la sal resalta los sabores. Y bueno, espero que les guste y nos vemos la próxima. Bye.